Bueno, queridos patitos, estamos aquí ciertamente para hablar de la Unión Europea y de Mercosur. Ese tratado de libre comercio que está aplazado. Algunos dicen que por culpa de los franceses, ¿m? Cosas veredes, amigo Sancho, y que ciertamente Mercosur es la única institución que queda después de la destrucción de ciertas organizaciones como era la UNASUR o la CELAC, a pesar de que pueden decir algunos que tienen revivals. eh, Bolivia, a través de Evo Morales, intentó hacer una especie de UNASUR, creo recordar, pero que es una organización de movimientos políticos y no de países. La UNASUR, en teoría, debía de unificar a los países de Sudamérica y la CELAC a todos los países de América, salvo Canadá y Estados Unidos, para diferenciarla, la CELAC, del marco general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que algunos conceptualizan como la Comisión de Colonias de Estados Unidos, al estar en Washington DC, que es donde está en teoría el FMI y el Banco Mundial también. Y son parte de la ONU. Y ciertamente la cosa deriva habitualmente en estas visiones un tanto politizadas y partidizadas. En la época donde Venezuela podía suministrar dineros para el ámbito de los países cercanos, hicieron Petrocaribe para suministrar petróleo barato a la zona de las Antillas, del Caribe. Evidentemente hay otras organizaciones, CARICOM, Mercosur, que es la que nos ocupa, el Pacto Andino, que decayó en su momento, y luego evidentemente la Alianza del Pacífico, que estaba en México y estaba también Perú, Chile, iba a estar Costa Rica, que en principio también estaba ligada al libre comercio y que estaba ligada en principio a unos gobiernos proclives, pero por ejemplo en México cambió el gobierno, a pesar de que puedan ser pragmáticos, su política exterior desde los años 30 viene siendo un poco neutral. Y otros países cuyo cambio de gobierno pues ha supuesto, como sucedió con la UNASUR y la CELAC, el hecho de que eran regímenes cercanos a la izquierda los que crearon ese movimiento para superar esa circunstancia. Cuando había un cambio de gobierno, los nuevos gobiernos tiraban por abajo en la situación previa con estas organizaciones internacionales. Por tanto, el Mercosur tiene dificultades en tanto en cuanto desde 2015 Venezuela, que fue elegido miembro de Mercosur, el quinto miembro, después de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, pues evidentemente sabemos cómo está la circunstancia de Venezuela y que evidentemente hemos tratado en algún que otro vídeo en este canal, pero evidentemente hay que mencionarla porque es como el quinto Beatle en Mercosur. Evidentemente Bolivia no llegó a estar dentro a pesar de que empezó los trámites para la membresía y evidentemente es curioso la situación porque tres de los cuatro países tienen relación con China, pero uno de esos países pequeños de número que reconocen a la República Democrática de China, es decir, la República de Taiwán, es Paraguay. Y por tanto, salvo unificación de criterios y evidentemente ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de Paraguay para con Taiwán, evidentemente es difícil hacer un tratado que niega una de las partes para con el común. Y se llegó a la idea, y que lo comentamos creo que en un vídeo, o tal vez no, no lo sé, no sé si lo llegué a hacer o no, un vídeo respecto a que Uruguay, con la calle Pou, en una visión un tanto liberal, pero un poco curiosa del liberalismo, en tanto en cuanto la organización internacional, ya sea la Unión Europea o Mercosur, evidentemente necesita del concurso de las partes para determinadas decisiones. Y evidentemente eso significa que para un elemento que en principio desde 1992 estaba en el horizonte, que es una unión aduanera, un arancel común exterior, pues evidentemente significa que para unificación de ese criterio y hacer un acuerdo común para con China, significa que tienen que estar las cuatro partes de acuerdo. Y si una de las partes no tiene reconocimiento directo diplomático para con la República Popular de China, como es el caso de Paraguay, pues evidentemente significa que entre Argentina y Brasil puede haber, y hay, más aranceles entre ellos
que en el exterior de esos lugares, y la deconstrucción que proponía la calle Pou significaba la destrucción interna del mecanismo de Mercosur, mucho más allá de que puedan tener un pasaporte común, homogeneizado para Mercosur, con el mismo color de azul y las letras arriba Mercosur para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto significa, evidentemente, una dificultad técnica, política a la hora de la gestión. Pero, evidentemente, más allá de esto, pues Francia puso la excusa con Bolsonaro de la Amazonía y el tratamiento de la tala de los bosques amazónicos como salvaguarda del planeta. Pero, ¿qué demonios tenía que ver eso con el Tratado de Libre Comercio que podían firmar el Mercosur y la Unión Europea? Esto es difícil de entender porque, evidentemente, los franceses no están dispuestos a ceder a absolutamente nada. Y eso obstaculiza diversos tratados de libre comercio. El libre comercio a veces es conceptualizado de manera bastante pueril por parte de algunos llamados izquierdistas de banderín a la hora de frenarlo en las calles, en manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el libre comercio es algo distinto a lo que ellos conceptualizan y evidentemente más allá. Y que es multijugador. Es decir, hay muchas otras partes más allá de la esfera de Eurooccidente que juegan en el tablero de generar esos tratados de libre comercio con países diferentes. Por ejemplo, China no quiere ningún tipo de tratado de libre comercio que mediatice derechos humanos, democracia, libertad o la mera suposición de una igualdad de trato a las diferentes empresas. Evidentemente, hay componentes de beneficio para las propias empresas chinas que puede dificultar la igualdad en el trato. Y eso evidentemente hay grandes marcos de referencia que pueden ser o deberían de ser el marco de común acuerdo del estándar de los tratados de libre comercio en el mundo, que podía ser, por ejemplo, si se hubiera llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo mismo que existe entre Estados Unidos y Canadá y México, lo cual dificulta evidentemente cualquier acuerdo de libre comercio entre estos y cualquiera de las potencias exteriores. Pero entre Europa, la Unión Europea y Canadá y la Unión Europea y Australia y la Unión Europea y Japón existen posibilidades de generar esos espacios de tratados de libre comercio. Todos ellos fueron mediatizados por Francia con su política de dificultar a través de las negociaciones que debe llevarlas el comisario de comercio, porque la negociación evidentemente es en un espacio de mercado interior con las 4 libertades y todo lo que en principio ya conocemos. Por tanto, el ámbito del comercio entre Mercosur, los países del Mercosur y la Unión Europea ha venido dificultado por esta situación, y que ahí tenemos ciertamente que la última pieza en el tablero, la última dificultad mediatizada para postergar un poquito esa llegada a la firma y a la entrada en vigor de ese acuerdo deseado desde hace mucho tiempo, prácticamente 20 años, de entre Mercosur y la Unión Europea, depende, en última instancia también, de que la Unión Europea y Mercosur aplazan la firma del TLC a la espera de la toma de posesión de Milei, que sucedió el pasado domingo, día 10. Por tanto, veremos si esta situación se resuelve, porque el Tratado de Libre Comercio que negocian la Unión Europea y Mercosur no se pudo firmar finalmente el 7 de diciembre, como se esperaba, y se aplazará al menos hasta después de que tome posesión el presidente electo de Argentina, Javier Milei, hace unos días, el día 10 de diciembre, según fuentes citadas por la agencia de noticias Bloomberg. Brasil, que ejerce la presidencia de turno de Mercosur, que va a ser heredada por Paraguay en poco tiempo, ha informado a la delegación de la Unión Europea, aprovechando su presencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, que se celebró en Dubái, que no será posible concretar el acuerdo en el plazo previsto, según recogía la agencia. La Comisión Europea y Mercosur, que como hemos citado incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, debido a que
Venezuela tiene suspendida la membresía, anunciaron en 2019 un principio de acuerdo para el nuevo marco de las relaciones comerciales entre los dos bloques. Pero el pacto no ha llegado a sellarse por las diferencias entre las partes y dentro del seno de los 27, con países como Francia, que ya lo hemos citado, muy reticentes y que exigen cláusulas espejo en materia agrícola. No quieren entender que Francia va a ser beneficiada, pero tiene que poner parte de su parte, valga la redundancia. Y evidentemente eso significa que para ganar 20 igual hay que sacrificar 10. Pero Francia no está dispuesta a sacrificar, cosa que ya se ha visto en otras épocas, a pesar de ser muy complementarios los mercados de la Unión Europea y de Mercosur. El 7 de diciembre era la fecha marcada en el calendario, tanto por los países del Cono Sur como de la Unión Europea, porque era entonces cuando se celebraba en Brasilia una cumbre de Mercosur que podría haber dado su acuerdo definitivo. Charles Michel y Ursula von der Leyen tenían previsto ir a Brasilia para después ir a China y tuvieron que ir directamente a China porque no se pudo celebrar este elemento de la firma. El acuerdo se aplaza, por lo tanto, al menos hasta después del 10 de diciembre del pasado domingo, fecha que estaba previsto y se hizo la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Ambas partes trabajan de forma intensa y constructiva y han logrado importantes avances en los últimos meses, según un portavoz de la Comisión Europea, el llamado Olaf Gil. Las negociaciones seguirán con espíritu constructivo y con la ambición de terminarlas lo antes posible. Ha añadido, evidentemente lo mejor que pueden hacer es firmarlo, no va a abrir capítulos, porque abrir capítulos lleva a que si yo digo A, el otro dice B, y luego vamos a C, y luego vamos a D, y por tanto se abren capítulos, y la negociación ya ha llevado mucho tiempo, y por tanto lo que hay que es cerrar, firmar y entrar en vigor. Sin embargo, tras este cambio de última hora, la delegación de la Unión Europea, liderada por el vicepresidente económico y responsable de comercio, Valdis Dombrovskis, no viajará a Río de Janeiro para asistir a la cumbre Mercosur, según las fuentes citadas de Bloomberg, bajo condición de anonimato porque no tiene autorización para hablar públicamente. Ese viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió en Doha con el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, y von der Leyen expresó que la Unión Europea está comprometida con cerrar ese acuerdo lo antes posible. Y es que la Unión Europea y el Mercosur mantienen vivo el sueño de un acuerdo comercial antes de 2024. Ambas partes firman un documento conjunto en el que destacan los progresos considerables que se han producido en los últimos meses. El Mercosur celebró una cumbre de decisiones y tensiones entre sus miembros, además de críticas a la Unión Europea por los obstáculos para cerrar el acuerdo de asociación estratégica entre ambos bloques. Y pese a todo, el optimismo se fortaleció en cierto modo. En los últimos meses se han realizado progresos considerables, señaló en el final del día un comunicado conjunto de los bloques. Ambas partes esperan alcanzar rápidamente un acuerdo que corresponda al carácter estratégico de los vínculos que unen a ambas partes y a la contribución crucial que pueden ofrecer para hacer frente a los desafíos globales en ámbitos como el desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades y el multilateralismo, afirmaba un texto que mantiene vivo el sueño de un acuerdo que, sin embargo, se sigue antojando muy complicado. Fue el cierre de un jueves intenso y les confieso que era un sueño para mí cerrar este acuerdo en mi presidencia y la presidencia del compañero Pedro Sánchez, dijo el presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre en Río de Janeiro. Creo que nunca antes en la historia del Mercosur se conversó con tanta gente, con casi todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, con casi todos sus negociadores. No hubo flexibilidad. Yo apelo a él, es decir, al presidente Macron, a que deje de ser tan proteccionista. Lula, que entregó en la cumbre la presidencia pro tempore del bloque a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, reveló detalles de sus negociaciones con la Unión Europea y de la respuesta que le llegó desde Bruselas. Era inaceptable, nos trataban como si fueran seres inferiores, países colonizados, con una gran falta de respeto. Le dije a Pedro Sánchez que era inaceptable ese tono y esa carta. Creo que el texto que tenemos ahora está más equilibrado, expuso. El acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva casi 24 años de negociaciones, incluso estuvo al borde de concretarse, pero Macron
frenó la firma al calificar de anticuado el texto consensual. Y ese freno de Francia y también de Irlanda se mantiene. Es una señal muy importante. Es el primero con Asia, una de las regiones más dinámicas del mundo en cuanto a comercio internacional, dijo por su parte el uruguayo antes de exponer su habitual visión crítica del funcionamiento del bloque. Soy muy escéptico respecto al acuerdo con la Unión Europea, pero debo reconocer el gran trabajo del presidente Lula. Ustedes saben que tuve una reciente visita de Estado a China e insistimos en nuestro deseo de un tratado de libre comercio. El presidente Lula me dijo en su momento: vamos a apurar con la Unión Europea y después vamos con China. Y el presidente Xi Jinping dijo que está a favor de acelerar el acuerdo con Uruguay. Pero yo creo que no hay voluntad en el Mercosur de avanzar en un libre comercio con China. Vamos a avanzar, dice el presidente Lula, entiendan que nosotros avanzaremos primero. Explico. Es decir, primero quieren hacer un acuerdo de libre comercio Mercosur con la Unión Europea y, evidentemente, debido a que Paraguay no reconoce a la República Popular de China y reconoce a Taiwán, es difícil que el bloque Mercosur llegue a un acuerdo de libre comercio con China. De ahí la idea de Uruguay de hacerlo cada cual por su arte. Y eso destruiría claramente el Mercosur como mecanismo, como hemos dicho antes. Pese a que Lula ya no podrá firmar el acuerdo con la Unión Europea, existe aún una posibilidad de que este se cierre y de que sea Sánchez quien lo haga como uno de los representantes de Europa y Peña en nombre del Mercosur. Vamos a desplegar una estrategia para avanzar cuanto antes en la firma del documento, dijo Diana Mondino, canciller designada de Milei, esta semana en Buenos Aires. Ciertamente está la idea, ciertamente, como hemos comentado antes, de que el Mercosur recibió a Bolivia como miembro pleno y seguirá negociando el TLC con la Unión Europea, donde ciertamente los presidentes del Mercosur recibieron ese jueves en Río de Janeiro a Bolivia como miembro pleno del bloque y manifestaron que continuarán las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión Europea mientras suscribieron un acuerdo comercial con Singapur, el primero de este tipo con un país asiático. La Unión Europea y el Mercosur están involucrados en discusiones constructivas con miras a concluir los asuntos pendientes del acuerdo de asociación, señaló un comunicado de Mercosur y Unión Europea divulgado al cierre del encuentro por la Cancillería brasileira. En los pasados meses han tenido lugar avances considerables, las negociaciones continúan con la ambición de concluir el proceso y alcanzar un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para ambas regiones y en que responda a las demandas y aspiraciones de sus respectivas sociedades, añadió el texto, que confirmó así que ambas partes no lograron sellar el acuerdo de comercio bilateral alcanzado en un principio en 2019 tras 20 años de negociaciones. El acuerdo, sin embargo, no fue ratificado debido a las preocupaciones del bloque europeo sobre las políticas ambientales, especialmente Brasil, durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Evidentemente el asunto llevó a más negociaciones y más intentos de acuerdo que evidentemente está encima de la mesa en el ámbito de que en marzo la Unión Europea presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias ambientales suplementarias que podían perjudicar a la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países. En base a los avances realizados hasta el momento, las negociaciones a ambas partes esperan alcanzar prontamente un acuerdo que se corresponda con la naturaleza estratégica de los lazos que vinculan a ambas partes y la contribución crucial que pueden ofrecer para tratar los desafíos globales en áreas tales como el desarrollo sostenible, la reducción de la desigualdad y el multilateralismo, apuntó en la declaración. El presidente Alberto Fernández había indicado en su discurso que en este mundo convulsionado y conmocionado, el pacto de Mercosur con la Unión Europea es un acuerdo geopolíticamente hablando imprescindible para no quedar atrapados en la bipolaridad de China y Estados Unidos. Pero que sea imprescindible exige que nos sirva a todos, que es un pacto donde todos ganemos, porque si va a ganar uno y el resto va a perder, entonces no es un buen pacto, remarcó. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, había advertido a TELAM que Argentina no estaba para firmar, porque ese documento tiene sus problemas y la Unión Europea lo ha negociado apuradamente con el Mercosur, pero fue la voluntad del resto de socios del bloque sudamericano para su aprobación en aquel momento. El mandatario brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, que había considerado una amenaza los nuevos requisitos ambientales de los europeos, advirtió en su discurso del jueves que la Unión Europea
nos había tratado como inferiores, como país colonizado. Por su parte, el jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, se mostró muy escéptico con respecto al acuerdo con la Unión Europea. Dice que debe reconocer, volvemos a recordar, el retrabajo de Lula, pero hay dos bloques, el Mercosur y la Unión Europea, señaló y graficó que cuando Lula estaba volviendo de la COP del 28 en Dubái y posteriormente de Alemania, el presidente francés Emmanuel Macron puso bajo signo de interrogación todo lo que supuestamente se había conseguido. Lacalle Pou se refería así a las declaraciones de Macron cuando dijo que estaba en contra del acuerdo que estaba siendo negociado, del que afirmó que tal como está ahora no es bueno para nadie. Después de 25 años, ¿vamos a seguir?, se preguntó Lacalle Pou. El presidente de Uruguay reclamó, en tanto, avanzar hacia una TLC con China en la línea de que su país está negociando con Beijing y a la vez al resto de los países del bloque que no se opongan a que se avance en negociaciones bilaterales. Ya, ¿dónde está el problema? Pues evidentemente en que si hay una negociación bilateral rompe la estrategia multilateral y si hay un acuerdo bilateral, por lo menos en la Unión Europea eso es absolutamente imposible porque la negociación la lleva la Comisión Europea, el comisario de Comercio, y no puede haber negociación particular por la construcción del mercado único, el mercado interior y las 4 libertades, que se supone que algo parecido, aunque en menor escala, es lo que tienen en el Mercosur. Y por lo tanto, en teoría, no puede haber negociaciones bilaterales porque rompe la estrategia multilateral y rompe el esquema de Mercosur. El mandatario uruguayo añadió que cree que no hay voluntad en avanzar a un TLC de Mercosur con China. Lo que queremos es que el resto de los países miembros no se opongan. Problema, hemos dicho, Paraguay reconoce a Taiwán. Por tanto, es imposible que Paraguay reconozca un TLC con la República Popular de China. La postura de Uruguay de negociar con Beijing fue respaldada por el mandatario boliviano Luis Arce, que dijo que también veía a China como una muy buena opción de avanzar en desarrollo. Deberíamos no desechar abrir inmediatamente negociaciones como Mercosur con China. Que se lo diga Paraguay, evaluando ciertamente lo que dijo el mandatario boliviano, que tiene bastantes problemas porque el problema lo tiene en casa con Evo Morales. A la vez, agradeció las intensas gestiones del hermano presidente Luis Inácio Lula da Silva después de que el Senado de Brasil ratificara la semana pasada la ratificación de Bolivia como miembro de pleno derecho del bloque, el último paso que faltaba para su adhesión. Al respecto, Lula refirió que cualquiera que gobierne nuestros países, la idea es que juntos somos más fuertes y separados más débiles. Y destacó que con la incorporación de Bolivia nos aproximamos a realizar la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Vamos a presentar un programa de estructura de conexión de nuestros países con ferrocarriles, hidrovías y carreteras y vamos a tener recursos para la integración física, agregó. Tanto la firma del acta de incorporación de Bolivia con el TLC de Singapur, en el que se participaron los ministros de Asuntos Exteriores Vivian Balakrishna y de Comercio e Industria Alvin Tam, se realizaron en el plenario en la planta baja del Museo del Mañana, en el centro de la ciudad carioca, donde se celebró la cumbre, y que ciertamente ahí está el futuro de este ámbito de Mercosur, y ciertamente ahí están los elementos para el TLC con Singapur, el ámbito de Mercosur con la Unión Europea y el asunto de China como el elefante en el centro de la habitación, que veremos cómo se resuelve el asunto primero de la Unión Europea, que es lo que parece más claro, y después ya lidiarán los miembros del Mercosur con el asunto de China cara a su propio porvenir y futuro. Pero bueno, a ver, esperemos que tal vez antes de fin de año o como muy tarde a comienzos de 2024 se pueda definitivamente firmar y entrar en vigor ese acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y que sirva para el beneficio mutuo más allá de declaraciones y de partidismos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.